Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Es un privilegio muy especial para mí estar en esta mañana, en este día de aniversario. Mi nombre es David Ruiz, también con Z, casualmente. Y es una alegría muy especial después de estos 51 años poder estar aquí en el Centro Bíblico El Camino, que ha sido nuestra casa por muchísimos años, donde el Señor nos permitió ver crecer a muchos de ustedes y a nuestros hijos particularmente. Quiero agradecer al Señor por esta oportunidad y espero que juntos podamos encontrarnos alrededor de la Escritura, como es la costumbre en este lugar, para buscar la obra del Señor. Estamos como parte de este regalo tan maravilloso que es la Iglesia de Jesucristo. Estoy convencido que después de la salvación, el regalo más grande que el Señor dio a la humanidad es precisamente su iglesia. Esa comunidad de creyentes que atraviesa naciones, que atraviesa razas, que atraviesa tribus, colores, lenguas, y que nos une a nosotros de diferentes maneras. Así que estamos unidos como iglesia aquí sentados en este lugar, pero también con aquellos que están conectados con nosotros aquí, allá o hasta lo último de la tierra, si eso es posible. Así que quiero darle la más cordial bienvenida y pedirles que me acompañen en este momento en un tiempo de oración para pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude y que podamos juntos estudiar la palabra y escuchar su voz. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias esta mañana por este privilegio tan especial que tú nos das de estar reunidos alrededor de tu palabra. Gracias por la obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, que nos permitió, Señor, poder tener un acceso directo al trono de tu gracia. Gracias porque borró nuestras culpas, Señor, las clavó todas en la cruz. Gracias porque nos permitió poder tener una nueva identidad, Señor, ser llamados a partir de entonces hijos de Dios. Y gracias especialmente, Señor, porque nos dio ese don del Espíritu Santo para que su habitación en nosotros nos ayude a conocer toda verdad, a entender tu palabra, Señor, y particularmente a tener nuestros oídos atentos a lo que tú quieres decirnos cada día. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a escuchar tu voz. Ayúdanos hoy que nos detenemos en un nuevo aniversario a examinar nuestras vidas y a prepararnos para estos próximos 49 años que sin duda tú tienes para nosotros. Oramos por esto y te pedimos que tu Espíritu se mueva con libertad en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, como has prometido, y que podamos juntos disfrutar de este privilegio. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. El pasado mes de junio, 1 de junio del año 2025, se cumplieron aproximadamente 1992 años del momento en que la iglesia se inauguró. De aquel momento tan especial en que el Espíritu Santo, allá en Jerusalén, descendió sobre aquel grupo de temerosos discípulos y los transformó en poderosos expositores de la palabra y del Evangelio de Jesucristo. Pero desde aquel momento hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente, como dice el dicho. Y aquella comunidad que se inauguró en aquel momento con 120 discípulos fieles y 3,000 más que se agregaron después, se ha transformado ahora en iglesias de muchas tradiciones. Las hay católicas, ortodoxas, cópticas. Luego vinieron los valdenses, los albigenses, las reformadas, las luteranas, los calvinistas, los anabaptistas, los anglicanos, los pietistas. Vinieron luego los metodistas, los no conformistas y más recientemente los presbiterianos, los bautistas, las asambleas de Dios, las denominaciones de la iglesia de Dios y una serie de denominaciones autóctonas que se han ido proliferando por todos lados. Pero no solo los nombres han cambiado, también ha cambiado lo que define la iglesia. En aquellos momentos, como leemos, y pueden comenzar el PowerPoint por favor, ahí en la primera transparencia, no sé si lo tienen listos, más adelante en la siguiente. Ahí, gracias.
Como leemos en este pasaje, en Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, los cristianos se distinguían y eran admirados y temidos, como dice al principio de este pasaje. En primer lugar, lo eran por las señales y milagros que seguían a su predicación. Podríamos decir que lo sobrenatural era la norma en aquellos días. Luego, por la manera como se despegaban de los bienes materiales. En Hechos capítulo 4, versículo 32, leemos que no consideraban nada suyo. Todo era puesto a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de todos, incluyendo de los no creyentes. Su marca de identidad era sin duda que se reunían en las casas. Lo de reunirse en el templo era una observancia religiosa judía que podemos leer claramente allá en Salmos capítulo 55, versículos 17 y 19, cuando dice: en la tarde, en la mañana y al mediodía clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Pero reunirse en las casas era nuevo. Era una manera en la que ellos iban desarrollando esta comunidad que el Señor Jesucristo les había enseñado a sus discípulos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice el texto, recordando que los últimos discípulos se encontraron así como con el Señor. Y al final, como leemos ahí, también partían el pan. Algo que nosotros consideramos o la llamamos la Santa Cena, y que lamentablemente en muchos lugares ha llegado a ser solamente un punto del programa. Para ellos, este encuentro en las casas era donde los hermanos se estimulaban al amor y a las buenas obras. Le llamaban ágapes para recordar que esta era una expresión de amor, y lo terminaban precisamente con el recordatorio del sacrificio de Jesucristo. La enseñanza, esa parte que se describe en este pasaje como que se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, no eran clases de escuela dominical, era la parte más importante que se entrecruzaba con todos los demás partes del programa o de la celebración, y era el reproducir lo que Jesucristo les había enseñado a través de transferir su vida a los discípulos a través del discipulado, como lo escribiría más recientemente Vinay Magalwadi. Era invitar a las personas a unirse a la iglesia, no solo a cambiar de lealtades. Era invitar a las personas a unirse al viaje con ustedes, durante el cual ustedes les darán testimonio de su Señor a ellos. Ustedes no están llamados a llevar transformación por ustedes mismos. Ustedes están en un viaje hacia la transformación de sí mismo, hacia la transformación de comunidades, y ustedes están invitando a las personas a unirse a este viaje y a darles testimonio de su Señor y de su experiencia. El resultado de esta comunidad transformada se comenzaba a ser evidente en el preciso instante en el que terminaban aquellas reuniones. Ahí cada uno de los discípulos, de los miembros del camino, salían a las calles a brindar ayuda a todas las personas y a todo el pueblo, de tal manera que, como leemos en el versículo 47, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Con razón, ahora difícilmente vemos a Dios actuar entre nosotros. Pareciera que lo que logramos, lo que nos distingue, lo que hacemos, lo hacemos en nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, y siguiendo a veces nuestras ideas que nos parecen muy espirituales. Y seguimos confundidos, creyendo que lo más importante que la iglesia hace, lo hace dentro de estas cuatro paredes. Las propiedades, las posiciones, los logros, los logos, los egos, han llegado a ser de suma importancia en muchas iglesias para distinguirlas de las demás o para marcar su éxito. Desde el momento en que esta iglesia nos envió como misioneros en el año 1996 y nos comisionó inicialmente a desarrollar nuestro ministerio en Comibam, he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias en muchos lugares. He tenido la oportunidad de predicar y ministrar en muchas de ellas, y observar y darme cuenta que lo que nuestro querido hermano Edison Queiroz, que algunos de ustedes conocieron en varias ocasiones que visitó la iglesia, lo que decía era una verdad absoluta. La iglesia está haciendo muchas cosas que el Señor nunca le mandó a hacer, pero la única cosa que claramente le ordenó hacer, no la hace.
Desde el inicio de mi ministerio allí en Comibam, me dediqué, entre otras cosas, a la movilización de personas para enviarlas a lo último de la tierra. Mi sueño era ver una fuerza misionera emerger de Latinoamérica. Celebramos congresos, conferencias, consultas en todos lados y cientos de personas pasaron al frente para ofrecer sus vidas al servicio misionero. Al principio esto fue muy emocionante, hasta que nos entrevistamos con ellos y comenzamos a intentar compartir o dirigirlos al siguiente paso en su desarrollo misionero. Y con tristeza debo decir que entonces y ahora tenemos que devolver a la mayoría de los que encontramos ahí a la iglesia, a la escuela dominical en las que todavía existe, para que los preparen en el ABC de la vida cristiana. Porque hay una norma y una ley. El que no hace discípulos en la esquina, jamás los va a poder hacer en la China. Ahí entendí claramente que el problema, el obstáculo para ver una fuerza misionera, tanto en Iberoamérica como emergiendo de las iglesias, no era la falta de recursos económicos o agencias misioneras que estuvieran preparados, ni mucho menos la falta de vocaciones misioneras. El verdadero problema es el que el producto que la iglesia está entregando al mundo no está a la altura de la expectativa del Señor, a la altura de lo que el Señor nos ordenó. No podemos enviar solo evangélicos, necesitamos enviar discípulos. Y la iglesia ha olvidado el antiguo proceso y el antiguo arte del discipulado, de esa reproducción de cristianos transformados por el Espíritu Santo que hacen discípulos hasta lo último de la tierra. Somos muy efectivos en producir conversos, pero muy improductivos en producir discípulos que viven vidas transformadas en un mundo de manera tal que aquellos que se relacionan con ellos llegan a la conclusión de que se encontraron con Cristo. Y esto fue precisamente lo que hizo que a los discípulos se les llamara cristianos por primera vez en Antioquía, como leemos en Hechos capítulo 11, versículo 26, o los del camino, como les llaman en este pasaje. Esto transformó mi ministerio verdaderamente. Y la verdad, eso es lo que me ocupa hasta el día de hoy, tanto en mi ministerio personal como en la red de iglesias misionales, que es lo que estoy trabajando específicamente. Trabajo preguntándome cómo puedo ayudar a que la iglesia pueda recuperar esa herencia genética que Jesucristo le implantó en el momento de establecerla. O dicho de otra manera, cómo poder ayudar a la iglesia a recuperar la enseñanza y el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento. Creo que cada vez que una iglesia celebra su aniversario, necesita hacerse esta pregunta. Necesita hacer esta evaluación. En la red de iglesias misionales le llamamos la auditoría de la iglesia. E invitamos a la iglesia a examinarse a la luz de los principios y distintivos bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento y que vea qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra para comenzar a trabajar para fortalecer a algunos, para corregir y mejorar a algunos otros. Esta mañana quiero invitarles que abordemos un helicóptero bíblico. Ahí está el helicóptero bíblico. En nuestros tiempos de mi juventud, pues el doctor J. Vernon McGee nos invitaba a un autobús bíblico. Pero ya ven, los tiempos han cambiado, así que ahora es un helicóptero bíblico. Y ahora que lo abordamos, entonces comenzamos a sobrevolar una ciudad. Esta ciudad que ustedes ven y que estamos sobrevolando en este tiempo fue una de las ciudades más importantes y donde podríamos decir que a través de este viaje nosotros vamos a viajar por algunos lugares donde vamos a recuperar nosotros en esos tiempos del inicio de la iglesia esta narrativa que fue lo que luego de Jerusalén y Antioquía impactó la iglesia. La ciudad por la que nos encontramos sobrevolando en este momento es muy importante en la narrativa del libro de los Hechos. Llegó a ser, después de Jerusalén y de Antioquía, uno de los centros neurálgicos de la iglesia y particularmente el lugar donde el apóstol Pablo ejerció una importante parte de su ministerio. La iglesia de Éfeso, podríamos decir, constituye un modelo de la iglesia del Nuevo Testamento.
Desde su visita inicial en Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21, hasta su salida programada en el capítulo 20, versículo 1, y el posterior encuentro que él tiene con el liderazgo de la iglesia en el capítulo 20, versículos 17 al 38, tenemos una serie de imágenes que en este viaje imaginario vamos a recuperar juntos y volveremos con ella en nuestro equipaje para continuar estos próximos 49 años del Centro Bíblico El Camino. Lo primero que nos llama la atención es que se les llama los del camino. Aquel grupo de discípulos que junto al Pablo fueron el germen de esta iglesia. Crisóstomo lo describió con unas bellas palabras. Él dijo: a lo que parece llaman camino aquel camino que realmente va al reino de Cristo. La Escritura llama a Cristo el camino y Cristo mismo se llama a sí mismo de esta manera. Y añade que el camino es la fe verdadera. La fe anunciada por Pablo, el camino por medio del cual el caminante puede llegar al reino de los cielos. Así que nos encontramos volando sobre una iglesia que nos es muy familiar. Al ver la de esta altura volando sobre ella en el helicóptero bíblico en el cual estamos ahora, podemos ver de una manera clara su fundamento, el proceso de desarrollo que el apóstol Pablo siguió para poder establecer las bases de esta iglesia que fue rectora y modelo del avance de la iglesia en los primeros años de la iglesia cristiana. En primer lugar, la iglesia se afirma sobre una clara explicación del evangelio de Jesucristo. Lo que desafió no solamente a la conversión, sino a la transformación, en primer lugar, del carácter de cada uno de sus oyentes para que llegaran a ser lo que el Señor quería que fueran. Una transformación, en segundo lugar, en su obediencia para que llegaran a hacer lo que el Señor quería que hicieran. Y una transformación en su incondicionalidad para que estuvieran dispuestos a ir a donde el Señor los enviara, fuera esto hasta lo último de la tierra o incluso hasta las últimas consecuencias. Como vemos en los primeros versículos del capítulo 19, el evangelio no era un punto del programa, era el programa del apóstol Pablo. Pablo se aseguró constantemente que sus oyentes escuchaban y que comprendían y reaccionaban al mensaje del evangelio, no solamente levantando la mano, sino representando los distintivos de Jesucristo que dejó claramente establecidos en Mateo capítulo 16, versículo 24, en todo tiempo y en todo lugar. En segundo lugar, una iglesia que se establece sobre un compromiso con el discipulado. A esto dedicó Pablo la mejor parte de su esfuerzo y podríamos decir que ahí canalizó su energía en transformar a estos 12 que encontró con una fe incipiente y descargó en ellos toda su experiencia, todo su conocimiento de su relación con Cristo. Les compartió lo que había aprendido en esta relación con Él y les invitó a unirse a Él para seguir aprendiendo juntos. Estos son los del camino. No son personas que levantaron la mano y asumieron una fe privada como a veces nos sucede ahora, sino quienes se comprometieron públicamente a una transformación de sus propias vidas. El discipulado no fue un programa, ni tampoco fue la meta para el próximo año, cada uno discipule a uno. Fue el estilo de vida y fue el funcionamiento de la comunidad cristiana. Y tal como nosotros lo leemos en la narrativa de este libro y de las epístolas, entre esos 12 discípulos que formó se encontraban, entre otros, Timoteo, Erasto, Gayo, Aristarco, Alejandro, Sópater, Segundo, Tíquico, Lucas y Trófimo. Todos ellos tuvieron un papel significativo en el avance de la iglesia del Nuevo Testamento. Esta es la clave. El discipulado no solamente para el avance de la iglesia, sino, como lo podemos ver, para su propia supervivencia. En tercer lugar, una iglesia que se basa sobre una sólida enseñanza bíblica. Desde su primer encuentro en la sinagoga, ya en el capítulo 18, versículo 19, el estilo de enseñanza y de debate del apóstol Pablo cautivó a los que lo escucharon de tal manera que le pidieron que se quedara con ellos. Apolo hizo una contribución significativa cuando en el capítulo 18 al final leemos: Apolos era muy elocuente.
y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión lo concerniente al Señor. Luego, Pablo establece ahí e inicia su ministerio precisamente con la enseñanza bíblica, como vemos en el versículo 8. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y ahí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Luego, cuando literalmente los echaron ahí por causa de la buena enseñanza, se apartó de ellos y dice, todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esta era una escuela de debate filosófico y esto era precisamente lo que él estuvo haciendo ahí durante 2 años. Algunos manuscritos dicen que el apóstol Pablo aprovechaba las horas en las que estas escuelas estaban cerradas, que era de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Así que si hacemos cuentas, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estuvo enseñando 1500 horas de enseñanza bíblica profunda. Enseñanza que, como leemos, sus discípulos la replicaban en otros lugares de tal manera que él mismo da testimonio que este impacto llegó a toda la provincia de Asia. Eso es una afirmación contundente para la iglesia en general, pero también para el Centro Bíblico El Camino en particular. La iglesia se fortalece sobre una enseñanza bíblica sólida, intencional, sistemática y generalizada en todos los niveles de la iglesia. No hay ni sustituto ni excusa para esto. En cuarto lugar, la iglesia se certifica a través de la manifestación radical de la presencia de Dios sobre la iglesia y sobre aquellos que la están liderando. Creo que vivimos en un momento en el cual no solamente ignoramos, sino que descartamos esta sobrenaturalidad que Jesucristo mismo prometió sobre la iglesia. Él escribió diciendo, él dijo, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. En nuestra tradición evangélica nos asusta escuchar esto, ¿no es cierto? Porque estamos muy influenciados por el racionalismo y algunas interpretaciones teológicas que nos alejan de aquellas cosas que Dios puede hacer y nosotros no podemos explicar. Pero cuando nosotros vemos la iglesia, es un organismo sobrenatural que avanza en el poder de Dios y que el poder de Dios se manifiesta a través de cada uno de sus miembros. Eso, por supuesto, no significa que nosotros entremos en el mercadeo de los milagros. El apóstol Pablo no inició campañas de sanidad a partir de este momento, sino que al igual que él hizo lo que tenía que hacer y el Espíritu hizo su parte. Eso es exactamente lo que a nosotros nos corresponde hacer. Crisóstomo escribió que los milagros son una de las mayores confirmaciones de la resurrección de Jesucristo. Porque si Dios puede actuar entre nosotros y a través de nosotros, es una confirmación que Él está sentado en su trono a la diestra del Padre. Amén. En quinto lugar, la iglesia de Jesucristo siempre genera reacciones radicales de renuncia en todos aquellos de todos aquellos pecados que los oyentes practicaban, así como de las prácticas que condena la palabra. Lo que vemos aquí particularmente en este capítulo 19 es que los miembros están renunciando públicamente a sus prácticas ocultas y quemando todo lo que le conectaba con ellas. Por otra parte, el hecho del avance de la iglesia genera oposición y amenaza terrible sobre los miembros, pero también sobre los líderes, porque como Jesucristo dijo, estamos rompiendo, estamos quebrando, estamos empujando hasta derribar las puertas del Hades, pero la promesa es muy clara: ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que vemos aquí. Una iglesia integral en la que todos sus miembros están asumiendo su compromiso con el Señor, y un enemigo que no se quedará contento con esto. Esa es la realidad en la que nosotros tendremos que vivir como iglesia. Finalmente, pero no menos importante, la iglesia siempre exhibe un compromiso con su naturaleza peregrina.
Pablo sabe bien que cuando una iglesia comienza a crecer, comienza a desarrollarse, comienza a fortalecerse en todos sus ministerios, pues no es el tiempo de quedarse para disfrutar del éxito y disfrutar de todos los logros que se han alcanzado, sino es el momento de moverse para el siguiente lugar que necesita de la predicación del evangelio y que necesita que una iglesia se establezca en medio de ellos. La iglesia estaba en su mejor momento. Los ministerios están creciendo de una manera fabulosa, están teniendo resultados, y Pablo, en lugar de quedarse, hizo lo que debía de hacer. Los animó, como dice en el capítulo 20, versículo 1, los abrazó, se despidió y se fue. Nuestra siguiente parada o nuestro siguiente destino en este helicóptero bíblico es sobre una playa muy pequeña. Una playa que muy cerca de donde se asentaba la ciudad de Mileto. Es un lugar muy bello. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en este lugar. Y ahí tenemos la segunda parte de nuestro viaje. En este importante viaje de recuperar la enseñanza y el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahí tuvo lugar un emotivo encuentro entre el apóstol Pablo y los líderes de la iglesia de Éfeso. En esta playa, Pablo les recomienda a ellos, a los líderes, qué es lo que tienen que hacer para asegurar la responsabilidad y el compromiso de mantener la iglesia cercana al corazón de Dios. Ahí, al acercarnos a este encuentro, encontramos al apóstol dándole algunas recomendaciones prácticas a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En primer lugar, les revela cuáles son los distintivos que él mismo les modeló en el proceso de la plantación y el desarrollo de la iglesia, y que ellos, como líderes, deben exhibir con compromiso. Humildad es el primero. Y él lo describiría más adelante en Filipenses, diciendo que es considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, nos invita a que nosotros observemos el ejemplo de Jesucristo para evitar aquello que la canción decía, que la posición chenochuba a la cabeza. En segundo lugar, deben exhibir un compromiso inquebrantable con el discipulado y con la enseñanza bíblica profunda y sólida. Un gran ejemplo para nosotros es que el primer discipulador de la iglesia de Éfeso fue Pablo. Muchos de los que ahora escuchan, muchos de los ancianos que están alrededor de él en esta playa, fueron precisamente sus discípulos, personas en los que él invirtió su vida y en los cuales les modeló a través de su vida lo que él enseñaba en el púlpito. Pablo se reprodujo en la vida de los hermanos y por eso es que pudo seguir su peregrinaje, porque ellos tomaron su lugar. Por eso es que digo que el discipulado, además de lo importante de la iglesia, es una clave para la sobrevivencia de la iglesia. Pero Pablo también deja claramente establecido que es una responsabilidad de liderazgo asegurar la enseñanza bíblica profunda en la iglesia. Y lo dice de una manera clara y muy poderosa para dejarnos un alto estándar de lo que nosotros debemos aspirar. Él escribe, y cito lo escrito por don Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso del año 1573. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo mismo nos corresponde hacer ahora, y les corresponde hacer a todos los que han quedado al frente de la iglesia. Y resiliencia sería el siguiente, y es una palabra nueva, pero que tiene un significado muy poderoso. Él lo describiría en la carta que les escribe después a los Efesios, cuando les dice: manténganse firmes en el Señor y en el poder de sus fuerzas contra las acechanzas del diablo. Y aquí les enseña que los ancianos deben estar dispuestos a sufrir por causa del ministerio. Allí en el capítulo 20, versículos 23 y 24, él deja claro que él camina con gozo en dirección al sufrimiento y va con la frente en alto, porque sabe que esto es parte del ministerio que el Señor Jesucristo le entregó a él. Y luego
describe que el compromiso que han asumido como ancianos de la iglesia no es con una posición, no es una función, no es ni siquiera un privilegio por saber más o por conocer más o por ser más populares de los demás. Es una responsabilidad que se asume cuando Dios nos recuerda y nos escoge para poner en nuestras manos una parte de su cuerpo para que nos ocupemos de anunciarles del plan de Dios, y lo hace de dos maneras. En primer lugar, se asegura que ellos entiendan que son administradores de un rebaño que le pertenece al Señor y que el Espíritu Santo ha puesto sobre ellos como administradores temporales, y que deben considerar la responsabilidad, puesto que este rebaño es parte de la iglesia de Jesucristo, que literalmente dice ahí, le costó su propia sangre. Por eso es que les dice: piensen en ustedes mismos, como una advertencia a los líderes, a los que lideran la iglesia, que deben tener siempre presente y siempre fresco esto. Crisóstomo dice, cuando califica a la iglesia de preciosa, pretende decir algo grande, pues no se trata de un peligro sobre algo pequeño, puesto que el Señor no ahorró su propia sangre en favor de la iglesia. Pero luego termina advirtiéndoles acerca del peligro y de la amenaza con distraerlos de sus responsabilidades y desviar la iglesia. Es algo que tienen de una manera latente, inminente. Es una amenaza que viene de afuera, pero también viene de adentro. Y en los versículos 29 y 30 son contundentes cuando los leemos, que dice: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán con sus mentiras y arrastrarán tras sí a los discípulos. Pablo llama al liderazgo a un serio y constante examen para no perder de vista a Jesucristo y a la meta que les ha impuesto. Pablo sabe exactamente de lo que está hablando, porque allá en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27 él mismo hace esta retrospección cuando dice: no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. En resumen, como leeremos en la carta que le escribe a los Efesios desde la prisión, la tarea de aquellos que Jesucristo ha constituido como ancianos, como pastores, pero también como evangelistas, como maestros y profetas dentro de la iglesia, es muy importante y nos debe llamar constantemente a la atención para saber si la estamos cumpliendo debidamente y con responsabilidad. Lo dice de la siguiente manera: a fin de perfeccionar a los santos para la edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, en nuestro trayecto final, y aprovechando este medio tan rápido y eficiente en el que nos encontramos, llegamos a nuestra última parada. Esta es una cárcel, pero no cualquier cárcel. Esta es la cárcel Mamertina de Roma. Cuando bajamos del helicóptero y comenzamos a caminar, nos acercamos un poco a la celda. No podemos ver al apóstol Pablo, solo podemos escuchar la voz que sale por unos pequeños agujeros que hay sobre una placa de pesada tapa de hierro que está sobre esta celda y que está con unos pequeños agujeros. Cuando ponemos atención, Pablo está dictando desde la oscuridad y desde la humedad de esta celda la carta a los Efesios. En lo que está diciendo ahora nos ayuda a tener una clara imagen de lo que también el Señor espera de cada uno de los miembros de la iglesia de Jesucristo y por extensión del Centro Bíblico El Camino. Su carta es muy poderosa, pero por el tiempo solo podremos escuchar esta parte. Dos son las características importantes que Pablo dicta acerca de nosotros como miembros de la iglesia. En primer lugar, nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto es muy claro y contundente porque nos demanda que nosotros vivamos como tales. En otras epístolas de la prisión,
particularmente en la epístola a los Colosenses, él lo describe de la siguiente manera: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Más claro, ni un gallo, como dice el dicho. Al cristiano verdadero se le reconoce porque ha renunciado a los valores del mundo y ha adoptado, ha abrazado, se ha comprometido con los valores del reino. El que no actúa así, simple y sencillamente, no es un discípulo de Jesucristo. Pero luego nos dice que somos miembros de la familia, de una nueva familia, de la familia de Dios. Y nos dice que esto tiene implicaciones muy serias. 3 que son las que podemos identificar claramente aquí en este pasaje. La primera de ellas es que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo. Y esto significa que además del compromiso de la iglesia y además del compromiso de los líderes de proveer una enseñanza bíblica sólida para cada uno de nosotros, cada cristiano tiene la responsabilidad de ser un estudioso de la Biblia y profundizar en todo el consejo de Dios, en todo el plan de Dios, en todos los designios de Dios. No hay excusa, especialmente ahora que tenemos tanta disponibilidad del texto bíblico para nosotros, que profundicemos en el conocimiento de él, como lo dicta Pablo. Que seamos capaces de comprender con todos los santos. Escuchen esta expresión, no puede uno describirla, no hay nada más que decir. Dice: sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que excede a todo el conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el estándar para cada uno de nosotros como cristianos. Eso es lo que se espera de nosotros que hagamos como miembros de esta familia de Dios. Y la verdad que en la iglesia de Jesucristo no hay espacio ni hay lugar para evangélicos perezosos, solamente para cristianos comprometidos, viviendo en unidad y trabajando por la comunidad en coordinación y en constante crecimiento entre nosotros, como leemos en los versículos 20 y 21. Entendiendo que somos miembros del mismo cuerpo y que participamos conjuntamente en su desarrollo, así que para bien o para mal compartimos los éxitos y somos corresponsables de los fracasos. Por eso es que Jesucristo oró fervientemente allá en Juan capítulo 17 para que todos sean uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos como también a mí me has amado. La verdad que podemos decir cualquier cosa cuando nos presentamos como cristianos, cuando decimos que somos de la familia de Dios, pero todo lo que el mundo nos pregunta es: muéstrenme su unidad. Y en tercer lugar, que debemos estar en plena comunión con Cristo y dando evidencias de la habitación del Espíritu Santo entre nosotros, como dice el versículo 22. En Cristo ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Una descripción poderosa de cada uno de nosotros, porque ser cristiano no se alcanza siendo miembro de una comunidad cristiana o asistiendo regularmente a ella o ahora intentando participar o tener una membresía en este o en aquel lugar, sino siendo parte de la familia de Dios. Y eso significa evidenciando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, donde quiera que estemos y cualquiera que sea la tarea en la que nosotros estamos ocupados. Así que así volvemos en el tiempo en nuestro helicóptero bíblico y nos encontramos de nuevo en el parqueo del Centro Bíblico El Camino.
reflexionando en esto, debemos llegar a algunas conclusiones. Que la única esperanza para que la iglesia pueda recuperar la vitalidad y llegar a parecerse la iglesia de Jesucristo aquí, allá y hasta lo último de la tierra, es en la medida en la que cada uno de sus miembros asume su responsabilidad personal de conocer el amor de Cristo y darlo a conocer a través de hechos, palabras y manifestaciones de poder. En segundo lugar, en la medida en que la vida y el testimonio y el trabajo de los líderes de la iglesia les lleva a cumplir ese compromiso con Cristo y con la palabra, de vivir vidas que modelan la enseñanza, que con seriedad, con profundidad bíblica y con responsabilidad se presenta en el púlpito. Cuando son capaces de guiar a todos los miembros de la iglesia a través del plan de Dios, el cual Él les ha comunicado en esos espacios especiales que están creando para escuchar atentamente la voz de Dios. Y mientras continúen manteniéndose humildes, sencillos, serviciales y vulnerables. Entonces, esta y cualquier iglesia que lo haga se parecerá cada vez más a la familia de Dios que Pablo describe en su epístola. La iglesia de Éfeso escuchó las instrucciones como una advertencia directa del apóstol Pablo. Por algún tiempo fueron el modelo de iglesia. Pablo mismo escribió en su epístola: por esta causa también yo, desde que supe la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Sin embargo, en algún momento se desviaron de esto. Y el Espíritu Santo les mandó un mensaje a través del apóstol Juan. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como parte de nuestro aniversario, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Así que yo les invito a que inclinemos nuestros rostros y que en una actitud de oración podamos preguntar por nosotros mismos si estamos cumpliendo este alto estándar de ser miembros de la familia de Dios. Si nuestra vida, nuestras palabras y nuestras acciones particularmente representan esto que hemos escuchado. Examinémonos si dedicamos el tiempo suficiente para poder escudriñar las Escrituras. Y preguntémonos si somos capaces, como dice el apóstol Pablo, de conocer esas 4 dimensiones del amor de Jesucristo y de estar dispuestos a darlo a conocer. Preguntémonos si ser parte de la familia de Dios nos llena tanto de gozo y de compromiso que nos despierta un fervor irresistible de compartir esta historia con otros. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y en este momento en el que cada uno de nosotros hace este examen, yo les invito a que se unan conmigo en una palabra de compromiso delante del Señor. Repitan conmigo, si quieren hacerlo en voz alta, sería ideal. Y digamos: Señor Jesucristo, te damos gracias por esta iglesia, por este pedazo del cielo que tú nos has regalado, por este lugar donde nos encontramos para animarnos al amor y a las buenas obras y salir a cumplir tu tarea
hasta lo último de la tierra. Gracias por mis hermanos y hermanas, elementos necesarios para mi crecimiento, regalos que tú me has dado para inspirarme, para animarme y para servir con gozo. Señor, te pido que me ayudes para que sea un participante activo de esta iglesia. Ayúdame, Señor, para que mi vida, mi testimonio y mi familia te representen a ti todo el tiempo y en todo lugar. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas cosas que no hemos hecho bien. Te pedimos perdón por el tiempo que hemos perdido en tareas que no eran importantes, mientras hay almas que mueren sin Cristo. Te pedimos perdón por aquellas personas que han pasado a nuestro lado y hemos cerrado nuestra boca al testimonio de Jesucristo. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos des valor y fortaleza para asumir nuestra responsabilidad de ser parte del cuerpo de Cristo, miembros del Centro Bíblico El Camino y de cada una de las iglesias que están representadas en todos los que nos están viendo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Feliz aniversario, que el Señor los bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.